Bien, vamos a resolver el examen de estructura de la materia y química orgánica, química del carbono, que hemos hecho en esta tercera evaluación. El primer ejercicio dice que formulemos y completemos las reacciones siguientes indicando a qué tipo general de reacciones orgánicas pertenece. La primera es el ácido etanoico. El ácido etanoico, recuerden que es el ácido acético, et significa 2 carbonos, más el propan-1-ol. El propan-1-ol es un alcohol que tiene 3 carbonos y que en el carbono 1 hay además un grupo alcohol. Esto es una reacción entre un ácido y un alcohol, que es una reacción de esterificación, es un equilibrio, y me da un éster, y el éster procede del ácido, eso procede del ácido, CH3COO, esto procede del ácido, y la otra parte procede del alcohol. Es decir, lo que viene como radical es lo que procede del alcohol. Yo lo pondría aquí, CH2, CH2, CH3. Esta parte que está aquí procede del alcohol y ese es el éster. Y luego obtengo agua. Si ustedes se fijan, el agua proviene del protón del ácido y del OH del alcohol. De ahí proviene el agua. Es una reacción reversible y el tipo general de reacción es una condensación. Porque las esterificaciones son reacciones reversibles. La reacción inversa a la esterificación se llama saponificación. Recuerden que aunque no es obligatorio, sí sería interesante poner aquí ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico es un agente deshidratante que lo que va a hacer es ir eliminando el agua que se va formando, la va a ir deshidratando, eliminarla, y eso hará que por el principio de Le Chatelier el equilibrio se desplace hacia la derecha. Una reacción de condensación, la palabra condensación significa la unión de dos moléculas con la pérdida de una molécula sencilla, normalmente agua. Me piden que justifique por qué es una condensación. ¿Por qué? Pues porque el éster proviene de la unión del ácido con el alcohol con la pérdida de una molécula sencilla. Bien, la siguiente reacción es el etanol o alcohol etílico. Este es el etanol en presencia de ácido sulfúrico. También es una reacción reversible porque es una eliminación. Concretamente, los alcoholes en presencia de ácidos se deshidratan, dando lugar a un alqueno. En este caso, el alqueno sería el eteno más agua. Tenemos una reacción de eliminación. ¿De acuerdo? Luego me dice el propanal, que es un aldehído de 3 carbonos, más un oxidante. El oxidante puede ser el que ustedes quieran, pero si ustedes me ponen oxígeno, la reacción ya es una combustión. Luego no me pueden quedar que queda un ácido. Si me pones que el oxidante es oxígeno, obligatoriamente da CO2 y agua. Luego, si no quieren poner oxidante, no lo pongan. Yo voy a poner un oxidante como es el dicromato de potasio. Puedes poner oxidante también. Y daría un ácido. Si yo puse oxígeno, ¿vale? Sí, pero si puse oxígeno tengo que poner CO2 más agua y ajustar la reacción. Porque obviamente la combustión siempre da dióxido de carbono y agua. Si pongo otro oxidante, pues puedo poner o bien el ácido o bien CO2 más agua.
Si no, aclaro qué oxidante es. Obviamente, esto es una reacción de tipo redox, una reacción de oxidación y reducción. ¿Por qué es una reacción redox? Recuerden que el concepto de oxidación y reducción en química orgánica es más fácil verlo, la oxidación, como ganancia de oxígeno o pérdida de hidrógeno. Si ustedes se fijan, este compuesto tiene un solo oxígeno y este compuesto tiene dos. Se ha ganado oxígeno, luego es una oxidación. También se podría ver como pérdida de hidrógeno. La reducción se vería al revés, como pérdida de oxígeno o ganancia de hidrógeno. Mucho más fácil. Bien, la siguiente reacción, bután 1-ol. El bután 1-ol es un alcohol que en la posición 1 tiene el grupo alcohol. Más ácido bromhídrico. Y me dice que da un solo compuesto más agua. Si da un solo compuesto, obviamente va a ser una reacción de sustitución, porque se va a sustituir este OH por este bromo y me va a quedar, pues, el OH con el hidrógeno que me va a dar el agua. Es una reacción, por lo tanto, de sustitución. Me quedaría el bromobutano más agua. Una reacción de sustitución. Luego dice 2-metilpropeno más bromuro de hidrógeno. El propeno es un hidrocarburo que tiene un doble enlace. Si en la posición 2 hay un metilo, el 2-metilpropeno es este hidrocarburo. Me dice más bromuro de hidrógeno. Obviamente un alqueno más un bromuro de hidrógeno, un haluro de ácido, pues, un haluro de hidrógeno, perdón, pues lo que va a dar es una reacción de adición. La adición sigue la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov nos dice que el hidrógeno se va a adicionar de los dos carbonos posibles, que son estos dos, al carbono que más hidrógenos tenga. ¿De acuerdo? Es decir, a este carbono. A este se va a sustituir, se va a unir el hidrógeno y a este se va a unir el bromo. ¿De acuerdo? Y me daría el 2-metil, el 2-bromo, 2-metilpropano. Esto es una reacción de adición, porque se adicionan el hidrógeno y el bromo del HBr a los carbonos que sustentan un doble enlace. Bien, ahora me dice que formule y nombre 4 isómeros de función de fórmula molecular C3H6O2. Hombre, C3, me imagino que todo el mundo ve que tiene que tener 3 carbonos y tiene que tener 2 oxígenos. Podría ser un ácido, vamos a ver si nos funciona. Completo con hidrógeno. Aquí tengo 3, 4, 5 y el hidrógeno del ácido es el sexto. Luego sí, ese es el ácido propanoico. Y me dice que ponga isómeros de función de un ácido. Y me lo debo de saber. Uno de los isómeros de los ácidos de función son los ésteres. Luego yo puedo tener este éster que sería el etanoato de metilo o acetato de metilo, como prefieran. Y recuerden que un éster o un ácido también es isómero de un alcohol con un aldehído o de un alcohol con una acetona.
¿Sí o no? Pues voy a poner un alcohol con un aldehído, por ejemplo este, sería el 2-hidroxi, porque el alcohol es secundario propanal, o bien con una acetona. Voy a poner el alcohol aquí, aquí la acetona, y sería el 1-hidroxi. Realmente el 1 no hace falta ponerlo, porque esté donde esté va a estar en el 1. Sería la hidroxipropanona. Ya tengo los 4 isómeros, pero podría seguir, porque yo sé que los alcoholes son isómeros de función de los éteres. Luego, en vez de un alcohol, podría haber puesto un éter. ¿De acuerdo? En vez de un alcohol, por ejemplo aquí, pues poner un éter. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaría ese compuesto? Sería el etoxi, que es el nombre de secundario del éster, metanal, porque solo hay un carbono. Y podrían seguir escribiendo ahí isómeros de función. Yo lo voy a dejar, pero también con la acetona podrían poner un isómero de función con un alcohol. ¿De acuerdo? Bueno, si lo quieren poner, ¿de acuerdo? Ese sería otro. Y podríamos seguir poniendo isómeros de función. Podríamos poner aquí otro éster que fuera, en vez de tener 2 carbonos, fuera este. Por ejemplo, que fuera así, CH2, CH3, que sería el metanoato de etilo. Pues es otro éster, ¿no? Como ven, se pedían 4 y se podían poner bastantes más de 4. La segunda pregunta me decía que formulara, nombrara y diga de qué tipo son todos los estereoisómeros, luego no me impide ni ningún isómero estructural, ni de posición, ni de función, ni de cadena, del 2-cloropenta 1,3-dieno. Vamos a formular eso. Estamos hablando de penta, 5 carbonos, en el 2 hay un cloro, y en el 1 y en el 3, pues aquí 2 y aquí un doble enlace. Si completamos, vamos a ver si hay algún carbono que sea asimétrico. Vamos a ver, hay 2 tipos de estereoisomería. La isomería geométrica o cis-trans, que la producen los alquenos, y la isomería óptica, que la producen los carbonos asimétricos. Los compuestos con carbonos asimétricos sí producen moléculas quirales. Aquí no hay ningún carbono asimétrico, porque para que haya un carbono asimétrico, el carbono tiene que estar unido a 4 cosas diferentes, distintas. Este está unido a el resto al hidrógeno y a este metilo, a 3. Este está unido a todo esto, a un hidrógeno y a todo esto, 3. Este está unido a un cloro, a todo esto y al CH2, 3. El CH2 está unido a todo esto y a 2 hidrógenos, con lo cual son 2 sustituyentes iguales, y este, aunque está unido a 4 sustituyentes, tiene 3 exactamente iguales, que son los 3 hidrógenos. Luego, carbonos asimétricos no hay. Ahora bien, hay 2 dobles enlaces. Para que haya isomería geométrica, los carbonos de los dobles enlaces tienen que estar unidos a sustituyentes diferentes. Luego, este carbono no produce isomería geométrica, porque tiene 2 hidrógenos, está unido a 2 cosas iguales. Sin embargo, estos 2 carbonos sí están unidos a cosas diferentes. Luego, la isomería geométrica la voy a tener yo en este doble enlace, que lo voy a representar aquí. Veo que hay 2 hidrógenos. Si los hidrógenos están al mismo lado, tendré el isómero cis, que sería, este sería el cis 2-cloropenta 1,3-dieno,
y si pongo los hidrógenos a distintos lados, tendría el trans. Ahí tenemos el trans 2-cloropenta 1,3-dieno. Esta es la isomería geométrica o cis-trans, que se produce porque el doble enlace tiene rigidez e impide la libre rotación en torno a él. Bueno, aquí tenemos nuestro problema de siempre, de VSPR, y me dice el trifluoruro de boro. Si ustedes recuerdan un poco la tabla periódica, aquí tenemos el boro en el nivel N igual a 2, luego la configuración electrónica del boro será, y tiene 3 electrones de valencia, estos 3, los del último nivel. Por su parte, el flúor está aquí y tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p5, porque si fuera 2p6 sería ya el neón. Y tiene 7 electrones de valencia. Lo primero que calculamos es N, que es la capacidad total de la capa de valencia, que sería el número de átomos que no son hidrógeno por 8, más el número de átomos hidrógeno por 2. Como ningún átomo del trifluoruro de boro es hidrógeno, el trifluoruro de boro, por cierto, es BF3, luego tendría 8 por 4, que son los 4 átomos que no son hidrógeno, que es 32. El número de electrones disponibles, pues del boro 3, y de cada flúor 7. Como hay 3, 3 por 7, 21, más 3, 24. Número de electrones compartidos, N menos D, 32 menos 24, que serían 8 electrones compartidos. Que esto daría un total, número de enlaces, 8 entre 2, 4. Pero cuidado, el boro no tiene electrones suficientes para formar 4 enlaces, porque solo tiene 3 electrones. Luego el número máximo de enlaces que puede formar el boro es 3, es un elemento deficiente de electrones. Recuerden que el boro, el berilio, el aluminio, son elementos deficientes de electrones. ¿De acuerdo? Luego hay que corregir, esto no puede ser 4, y el número de enlaces debe de ser 3. Luego corrijo C, 3 es igual a C partido por 2, luego C tiene que ser 6, no 8. Y el número de electrones solitarios sería D menos C, 24 menos 6, que sería 18 electrones. El elemento central, bien, el átomo central es el elemento menos electronegativo, sin contar al hidrógeno, que nunca puede serlo, por lo tanto es el boro. Lo coloco en el centro y completo los octetos de los flúor. Necesita cada uno 6 electrones y gasto los 18 electrones, con lo cual el boro se queda deficiente de electrones, como habíamos dicho. Ahora tenemos que ver el número de pares de electrones sobre el átomo central. El número de pares de electrones sobre el átomo central, sobre el átomo de boro, es 3. Esto hace que la distribución electrónica en el espacio, 3 pares de electrones, la distribución donde están más alejados, es la trigonal plana. Y la dibujo. Es un triángulo. Y un triángulo en un plano. No tiene nada que ver con una pirámide. Una pirámide no está en un plano. Y no pueden poner esto así. Esto está mal, porque esto indica que está fuera del plano y esto está dentro. Esto está mal. No es una molécula espacial, es una molécula que está en un plano. Luego las 3 líneas son continuas. Y los ángulos, obviamente, son de 120 grados, en principio.
Ahora vamos a ver que de los 3 pares de electrones que hay sobre el boro, sobre el átomo central, los 3 son pares enlazantes. 3 pares de electrones sobre el átomo central, luego obviamente, esos 3 pares, tenemos que los 3 son pares enlazantes. Hay 0 pares solitarios. Por lo tanto, la geometría molecular va a coincidir con la geometría, con la distribución electrónica, que es trigonal plana con ángulos de enlace de 120 grados. Ahora vamos a ver la polaridad. Para que una molécula sea polar, tiene que ocurrir 2 cosas. Tiene que haber enlaces polares, en este caso los hay. El enlace boro-flúor es polar. Y como es polar, voy a dibujar el vector momento dipolar que va del elemento menos electronegativo al más electronegativo. ¿Sí o no? Pero, además de que haya enlaces polares, la suma de los vectores momento dipolar debería de ser distinto de 0 para que fuera polar. ¿Sí o no? Vamos a ver cuánto vale esa suma. Si ustedes suman estos 2 vectores, por la regla del paralelogramo, les da un vector hacia abajo. Y este vector son vectores de la misma dirección, sí, pero de sentido contrario. Luego la suma de los vectores momento dipolar es 0. Luego la molécula es apolar. ¿Por qué es apolar? Porque a pesar de que los enlaces son polares, la suma de los vectores momento dipolar es nula. Vamos ahora con la otra molécula, que es el dióxido de azufre. Si nosotros ponemos las configuraciones electrónicas, vamos a no detenernos tanto. Esa es la configuración electrónica del azufre, que tiene 6 electrones de valencia. Y el oxígeno es isoelectrónico con el azufre, pero en el nivel anterior. Luego también tiene 6 electrones de valencia. Si calculamos N, es 8 por el número de átomos que no son hidrógeno, más 2 por el número de átomos de hidrógeno. Átomos que no son hidrógenos son 3. 3 por 8, 24. Número de electrones disponibles, pues tienen 6 electrones disponibles cada uno. 3 por 6, 18. Número de electrones compartidos, 24 menos 18. 24 menos 18 es 6. Luego el número de enlaces, 6 entre 2, 3. Obviamente, si yo pongo el átomo central es el elemento menos electronegativo, sin contar al hidrógeno, en nuestro caso es el azufre, y solo he puesto 2 enlaces, luego tengo que poner un enlace más. Pues pongo un enlace doble y se acabó. Esto va a ocurrir que hayan estructuras resonantes. Es decir, esta molécula se puede escribir de 2 formas, con ese enlace doble ahí o con el enlace doble aquí. Realmente, la estructura real va a ser un híbrido de las dos. Es decir, los 2 enlaces van a tener un carácter intermedio entre enlace doble y enlace sencillo. Vamos a ver el número de electrones solitarios, que sería D menos C, que es 18 menos 6, que es 12. 12, a este oxígeno le faltan 6, ya tengo el 6, a este oxígeno 4, 6 más 4, 10, y a este azufre 2. Perdón, esto sería 2, 4, 2 y aquí 6. Electrones sobre el átomo central, que es el átomo de azufre. Recordemos que los enlaces múltiples cuentan como un único par de electrones. Luego serían 1, 2, 3 pares de electrones. 3 pares de electrones sobre el átomo central. Luego la distribución electrónica sería trigonal plana, ¿no? Con ángulos teóricos de 120 grados.
Aquí habría el enlace, el par de electrones libres. Recuerden que el enlace doble es más corto. Recuerden también que las dos formas resonantes estarían en equilibrio. ¿De acuerdo? En principio, los ángulos teóricos son 120 grados. Pero tenemos que tener en cuenta que hay un par solitario. Un par solitario y dos pares enlazantes. ¿Qué va a hacer el par solitario? Pues el par solitario lo que va a hacer es un efecto pinza que va a hacer que este ángulo se abra, sea mayor de 120 grados. Con lo cual este ángulo será menor de 120 grados. Ese ángulo se cierra. ¿Por qué? El ángulo oxígeno, azufre, oxígeno será menor de 120 grados. Ese ángulo se cierra puesto que las repulsiones par solitario par enlazante son más intensas que las repulsiones par enlazante par enlazante. Ese es el efecto pinza que hace ese par de electrones solitarios que hace que este ángulo se abre y este se cierra. Por lo tanto, la geometría molecular sería angular. En cuanto a la polaridad, nosotros tenemos que, obviamente, el enlace azufre-oxígeno es polar. Tengo dos vectores momento dipolar que si yo los sumo me da un momento dipolar neto. Luego, como la suma de los vectores momento dipolar es distinto de cero y los enlaces azufre-oxígeno son polares, tengo que la molécula es polar. Bien, me pedía ahora, dado los elementos A, Z igual a 16 y B, Z igual a 17, voy a hacer sus configuraciones electrónicas. Me dice que justifique las covalencias y las electrovalencias de cada uno. Recuerden que la electrovalencia era el número de electrones perdidos, electrovalencia positiva, o ganados en electrovalencia negativa, para formar el gas noble. A ambos elementos, estos elementos, para llegar al octeto, este necesita dos electrones para llegar al octeto, necesitaría ganar dos electrones, y este necesita ganar un electrón para llegar al octeto. Es más fácil ganar un electrón o ganar dos que perder todos estos electrones de valencia, aquí 6 y aquí 7. Es más fácil ganar uno o ganar dos que perder 7 o 6 respectivamente. Por lo tanto, la electrovalencia del primer elemento, que es el azufre, sería -2. Y la del segundo, que es el cloro, sería -1. Vamos a ver las covalencias. Las covalencias es el número de electrones desapareados que dispone un átomo o puede disponer. Si yo veo el azufre está en el nivel 3, luego tiene orbitales D libres. Y lo mismo le va a pasar al cloro. Aquí exhibe el azufre la covalencia 2, pero este electrón lo puede desaparear aquí. Uno, 2, 1, 1, 1 y 1. Sería la covalencia 4 y este electrón lo puede volver a desaparear tendríamos la covalencia 6. Luego el azufre tiene covalencias 2, 4 y 6. Si hacemos las del cloro,
aquí tendríamos la covalencia 1, desapareando este electrón tendríamos la covalencia 3, desapareando ahora este tendríamos la 5, por último desapareando este tendríamos la 7. Esas serían las covalencias del azufre y del cloro. El segundo apartado me dice que defina afinidad electrónica y explique razonadamente cuál es de estos elementos tiene mayor afinidad electrónica. La afinidad electrónica, por lo tanto, la afinidad electrónica se define como un proceso exotérmico en el que se desprende energía. Se desprende. ¿Quién desprenderá más energía? Pues obviamente el que más necesite captar un electrón para ser estable. Ustedes fíjense que el cloro ganando un electrón ya es estable, ya cumple el octeto. Luego la afinidad del cloro es mucho mayor, la afinidad electrónica, que la del azufre. La afinidad electrónica del cloro es mayor que la afinidad electrónica del azufre, ya que el cloro al ganar un electrón adquiere su configuración electrónica más estable, el octeto. A ver, ¿qué es afinidad electrónica? Querer ganar electrones. Cuidado, porque también en el potencial de ionización, el de mayor potencial de ionización es el cloro. ¿Por qué? Porque el potencial de ionización se define al revés. La energía que hay que suministrar, no la que me da el elemento, sino la que yo le doy. ¿A quién le tengo que dar más para que ceda un electrón? Pues al que no lo quiere ceder, al que menos lo quiere ceder. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.